¿Te ha pasado que despiertas, revisas tu teléfono y ves que tu fondo de inversión, ese que tanto te costó construir, ha perdido un 3% en una sola noche? Y lo peor, no entiendes por qué. Ves las noticias, titulares de bombas, aviones, políticos gritando, y dices, ¿pero qué tiene que ver una pelea del otro lado del mundo con mi dinero? Si alguna vez has sentido que tu bolsillo depende de cosas que no controlas y que no entiendes, quédate viendo este video, porque hoy te voy a explicar exactamente qué está pasando con este conflicto en Oriente Medio, por qué tu dinero se mueve y, lo más importante, qué puedes hacer para no ser de los que pierden. Aquí está el asunto. La mayoría de la gente cree que la guerra solo afecta a los soldados y a los políticos. Y no. La guerra, especialmente cuando involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, afecta directamente el precio de tu gasolina, el valor de tus acciones y, en última instancia, cuánto valen tus ahorros. No es política, son matemáticas. Y hoy vamos a hacer esas matemáticas juntos. Para entender el desmadre financiero que viene, tienes que entender el mapa. No necesitas ser un general, solo necesitas ver un punto en el mapa, el estrecho de Hormuz. Mira, esto es clave. Por ese pequeño pedazo de agua pasa el 20% de todo el petróleo del mundo. 20%. Es como si el 20% de toda la sangre que necesita el mundo para moverse pasara por una sola vena. Y ahora, con el recrudecimiento de los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, esa vena está a punto de reventar. El fin de semana, la cosa se intensificó de una manera que los mercados no habían descontado. Ya no es un conflicto de bajo perfil. Hablamos de ataques directos que han puesto a Irán, un país con el cuarto o quinto ejército más grande de la región y con capacidad de cerrar ese estrecho, en el centro del tablero. Y aquí viene la primera lección de psicología financiera del día. Cuando hay incertidumbre geopolítica de este calibre, el inversor no piensa con la cabeza, piensa con la adrenalina. Y la adrenalina, en el mundo de las finanzas, se llama aversión al riesgo. Vamos a lo que duele, el bolsillo. Inmediatamente después de la escalada, el petróleo Brent, que es la referencia global, se disparó casi un 6%, llegando a tocar los $77.60 por barril. Pero eso es solo el titular. Lo que realmente importa es lo que pasa después. Un barril más caro significa gasolina más cara. Y una gasolina más cara significa que todo lo que compras, desde la leche hasta los zapatos, va a subir de precio porque transportarlo cuesta más. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. No es solo el precio en la gasolinera. Es la inflación. La OCDE y el Banco Central Europeo ya han saltado con las alertas encendidas. Dicen que si el conflicto se alarga y los precios de la energía se mantienen altos, la inflación, esa que creíamos controlada, va a volver con todo. Imagina que llenar tu tanque hoy te cuesta $50. Si el petróleo sube un 20%, ese tanque podría costarte 60. Pero si eres dueño de una empresa de logística con 100 camiones, tu costo no sube $10, sube miles. Y al final, ¿quién paga eso? Nosotros, los consumidores. Pagamos más por todo. Ahora, pasemos a la bolsa. Y aquí quiero que veas el comportamiento humano en su máxima expresión. Cuando estalló la noticia, las bolsas de Europa y Asia cayeron más del 2%. ¿Por qué? Porque el inversor promedio vende. Vende por miedo. Pero aquí viene lo interesante. Ese mismo día, en Wall Street, pasó algo que parece una locura. Los índices cerraron mixtos, algunos incluso subiendo un poquito. ¿Magia? No. Estrategia. Verás, existe un indicador que se llama el VIX, o el índice del miedo. Mide la volatilidad, es decir, qué tan nerviosos están los inversores. Cuando el VIX sube, significa que el miedo está alto y la gente está vendiendo. Pero los que de verdad saben, los tiburones, los bancos de inversión como Goldman Sachs o JP Morgan, hacen lo contrario que la multitud. Mientras la gente vendía asustada, ellos estaban comprando. Comprando acciones baratas, de empresas sólidas que bajaron solo por el pánico. Esto es crucial. La diferencia entre el inversor novato y el profesional no es que el profesional nunca pierda, es que el profesional no toma decisiones basadas en el miedo. Toma decisiones basadas en el precio. Ahora, quizá estés pensando, bueno, yo no soy millonario para comprar acciones como Goldman Sachs, ¿qué hago con mis pocos ahorros? Buena pregunta. Y esa pregunta te lleva directo al concepto de los activos refugio. Cuando hay tormenta, la gente busca dónde esconderse. En el mundo financiero, esos refugios son clásicos: el oro, el franco suizo y el rey de todos, el dólar estadounidense. En los días posteriores al ataque,
Vimos como el oro se mantuvo firme y el dólar se fortaleció contra casi todas las monedas del mundo. ¿Por qué? Porque si eres un inversionista en Brasil, en México o en Chile, y ves que tu moneda local puede tambalearse por el caos, vendes tus activos locales y compras dólares. Es instinto de supervivencia. Pero ojo, aquí hay una trampa psicológica. El dólar es un refugio, sí, pero si tienes todos tus ahorros en efectivo bajo el colchón en dólares, tampoco estás ganando nada. Estás quieto. Y en un mundo con inflación, estar quieto es retroceder. Y hablemos de ese elefante blanco en la habitación, la deuda pública. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son el refugio por excelencia. Pero esta vez la cosa es rara. La OCDE dice que los mercados de deuda están siendo resistentes, pero con una presión enorme. Lo que está pasando es que los inversores grandes están pidiendo más rentabilidad por prestarle dinero al gobierno, porque el riesgo de que la inflación se coma esa rentabilidad es altísimo. Esto es clave para ti, aunque no compres bonos, porque las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos son el termómetro que mueve las tasas de interés de todo el mundo, incluyendo tus créditos hipotecarios o tus tarjetas de crédito. Aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a conectar los puntos con el futuro, porque esto no es solo lo que pasó ayer, es lo que viene. Y lo que viene, según analistas de General Investments y otros, es un conflicto que podría alargarse hasta septiembre o más. Esto no es un susto de una semana. La administración Trump dice que serán 4 o 5 semanas, pero recordemos que Putin dijo que tomaría Ucrania en 3 días y ya llevamos años de guerra. Si esto se prolonga, el precio del petróleo no va a bajar pronto. Y si el petróleo no baja, la inflación no baja. Ahora, piensa en los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Ellos estaban listos para empezar a bajar las tasas de interés. Todos los inversionistas estaban felices porque eso significa dinero más barato, crédito más fácil y bolsas al alza. Pero con este nuevo rebrote inflacionario por la guerra, todo eso se va al carajo. La Fed va a tener que decir, lo siento, no puedo bajar las tasas todavía porque si las bajo, la inflación se descontrola aún más. Esto es un mazazo para la bolsa. Las altas tasas de interés por más tiempo significan que las empresas pagan más por financiarse, ganan menos y, por lo tanto, sus acciones valen menos. Vamos a ponerle números concretos a esto, porque me gusta que veamos la tinta, no solo el cuento. Un análisis de Goldman Sachs dice que por cada aumento del 10% en el precio del petróleo, el nivel general de precios al consumidor sube entre 0.2 y 0.5 puntos porcentuales. Si el Brent ya subió casi un 6% en un día, y si llega a $85-90 en los próximos meses, estás viendo un añadido a la inflación que puede ser de medio punto o un punto entero. Para una familia que ya está ajustada, eso puede ser la diferencia entre llegar a fin de mes o no. Y aquí quiero que veamos el aspecto psicológico de esto. ¿Por qué los mercados reaccionan así? Porque el ser humano odia la incertidumbre más que la propia pérdida. Preferimos saber que vamos a perder $100 seguros, a que nos digan que tal vez perdamos 200 o tal vez ganemos 50. Eso en economía se llama aversión a la pérdida. El conflicto en Oriente Medio es la fábrica de incertidumbre más grande del planeta ahora mismo. Nadie sabe si Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz. Nadie sabe si Israel va a atacar instalaciones nucleares. Nadie sabe nada. Y ante la duda, el cerebro del inversor dice, vende, vende, vende. Y eso provoca las caídas. Ahora, pongamos un ejemplo realista para Latinoamérica. Tú vives en Colombia, México o Chile. El precio del petróleo sube. Si tu país es exportador de petróleo, como México o Colombia, en teoría te beneficia porque entra más dinero por las ventas. Pero si eres un importador neto de combustibles, como muchos países de Centroamérica o el Caribe, te jode, porque tu factura energética se dispara. Esta diferencia hace que las monedas de la región se comporten de manera extraña. El real brasileño y el peso mexicano, por ejemplo, a veces resisten mejor porque los grandes bancos los ven como monedas vinculadas a materias primas. Pero si el miedo global es muy grande, ni eso la salva. El dinero sale de todos lados y se va a dólares. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no podemos quedarnos cruzados de brazos viendo cómo nuestro dinero se esfuma. Aquí van unos pasos accionables, cosas que puedes hacer esta semana, no cuando ya sea tarde. Primero, revisa tu exposición a sectores sensibles. Si tienes inversiones en aerolíneas, en empresas de transporte o en compañías que dependen mucho del petróleo barato, entiende que van a sufrir. No digo que vendas ya, pero sé consciente de que la volatilidad va a ser alta. Si no soportas ver números rojos en tu pantalla,
Quizás es momento de mover ese dinero a sectores más defensivos como salud o consumo básico, que la gente siempre necesita, haya guerra o no. Segundo, y esto es vital, no tomes decisiones en caliente. Cuando el mercado cae por pánico, esa no es la señal para que tú vendas también. Esa es la señal para que te sientes, respires y evalúes. Como vimos, los grandes compran cuando los pequeños venden. Si tu inversión era sólida hace 2 semanas, sigue siendo sólida hoy, a menos que los fundamentos de la empresa hayan cambiado. El ruido externo no es un fundamento. Tercero, diversifica con activos duros. En épocas de conflicto geopolítico, tener un pequeño porcentaje de tu patrimonio en oro, ya sea físico o en ETFs, puede servir como un colchón. El oro no paga intereses, pero es el seguro contra el caos. Cuando todo lo demás se devalúa, el oro tiende a mantenerse. Cuarto, presta atención a las tasas de interés. Si la Fed retrasa la bajada de tipos, las tasas de interés altas van a llegar para quedarse un rato más. Eso significa que si tienes deuda de tarjeta de crédito, te va a costar lo mismo pagarla. Si estás pensando en comprar casa con hipoteca, el crédito no se va a abaratar pronto. Planifica tus finanzas personales como si las tasas fueran a seguir altas todo el año. Quinto, no subestimes el poder de tu moneda local. Si vives en Latinoamérica y ves que el dólar se fortalece mucho, puede ser tentador comprar dólares. Pero comprar dólares cuando todos están comprando es caro. La clave es tener una estrategia de promedios, comprar poco a poco, no cuando ya el bus se fue. Mira, la conclusión de todo esto es que el mundo está cambiando frente a nuestros ojos. La caída del liderazgo en Irán y esta nueva fase del conflicto no es un evento aislado, es un punto de quiebre comparable a la caída del muro de Berlín en términos geopolíticos, dicen algunos analistas. Y eso tiene un costo. No solo en vidas humanas, que es lo más triste, sino en la estabilidad de nuestra economía cotidiana. Lo que quiero que te lleves hoy es esto: el miedo es contagioso, pero las malas decisiones financieras no tienen por qué serlo. La mayoría de la gente pierde dinero en estos periodos no porque el mundo se acabe, sino porque reacciona con el estómago y no con la cabeza. Tú no eres la mayoría. Tú estás aquí, viendo esto, informándote, entendiendo por qué pasan las cosas. Ese es el primer paso para no ser parte de la multitud que vende barato por pánico. La guerra seguirá, los titulares seguirán, los políticos seguirán gritando. Pero tu dinero es tuyo. Protégelo con información, no con coraje. Si este video te ayudó a ver un poco más claro este enredo, compártelo con un amigo que crees que necesita entender qué está pasando con sus ahorros. Si este video te ha hecho pensar de otra forma sobre tu dinero, por favor, dale like y suscríbete al canal. No te pierdas los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo video.